Amigos de Edificando en la Fe, les saluda el hermano Edwin Mauricio Alza, un servidor, para compartir en nuestro programa bajo el título Los Apóstoles y su doctrina judía o hebrea. Dado que el cristianismo no inició como una religión aparte, diferente del judaísmo, las enseñanzas de los apóstoles sobre doctrina no son expositivas a manera de introducir ideas nuevas. Ellos no tratan de introducir ideas nuevas en cuanto a lo que Dios había revelado en las Escrituras al pueblo de Israel. Tanto nuestro Señor Jesús, el Mesías, como los apóstoles y los discípulos, cuyos escritos son contados como canónicos, enseñaban basados en la doctrina de la sinagoga, la doctrina que se había aprendido en la sinagoga. Las Escrituras dominaban la mentalidad de los judíos del tiempo de nuestro Señor Jesús. Y en sus palabras que leemos en el Nuevo Testamento, se deja entrever conceptos que ellos consideraban necesarios, conceptos bien afianzados, que ellos consideraban necesarios, útiles e irreemplazables para alcanzar la inmortalidad, como reconoce nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, en Juan 5:39, el Señor Jesús le dice a judíos de sinagoga, como él lo era, les dice y reconoce: ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna. Eso está reconociendo el Señor Jesús de aquellos que se le oponían inclusive. Pablo da referencia de la fe judía, de esa fe como doctrina verdadera que él mismo, Pablo, como todos los demás, habían recibido en la sinagoga. En Romanos capítulo 2, verso 9, dice y reconoce de cada judío, inclusive de los que se oponen, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Noten, o sea, en la revelación, la ley, en la revelación, las Escrituras, dice allí que tienen en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Note usted. Ahora, si se trata de la doctrina de cómo está constituido el hombre, por ejemplo, tomemos esa doctrina. La doctrina enseñada por Dios en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, es repetida directamente o como referencia por apóstoles y por discípulos del Señor, como consta en los escritos del Nuevo Testamento. Nuestro Salvador Jesús dice apropiadamente en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. Note, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, aquí está diciendo claramente que lo que da la vida a la carne es el espíritu de vida proveniente de Dios. Esa es doctrina que se halla en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. El espíritu es el que da vida, dice el Señor Jesús, Juan 6:63. La carne para nada aprovecha. Y luego dice que el espíritu de Dios es el que inspira sus palabras. Y esas palabras habladas por nuestro amado Señor Jesús, al igual que el espíritu de vida, son los que dan aquella clave para la inmortalidad. La doctrina verdadera, que toda alma viviente debe su energía vital al espíritu de vida o aliento de vida, es una referencia cuando se propone la analogía que relaciona espíritu de vida igual palabras de Jesús, que son el Evangelio del Reino, las palabras de Jesús. Pedro tiene el concepto que la muerte del Señor Jesús fue real y muy necesaria para pagar
por los pecados y reconciliarnos con Dios. Pero aunque su carne, la carne del Señor Jesús, su cadáver, estaba sin vida, fue vivificado, o sea, revivido en espíritu de vida, en espíritu, por lo cual el espíritu es llamado desde las Escrituras, la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, espíritu de vida procedente de Dios o enviado por Él. Primera Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 18, dice, porque también el Cristo, el Mesías, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, note usted esto, pero vivificado en espíritu, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí vamos entendiendo. Jacobo, posteriormente, o Santiago, dice un verso clave, pero yo me centro ahora en 1 Pedro 3:18. Note usted cómo dice que el Cristo padeció una sola vez por los pecados, Él es el justo, que padece por los injustos, o sea, nosotros, para llevarnos a Dios, o sea, para ser Él el medio aprobado para reconciliarnos con Dios, siendo el Mesías a la verdad muerto en la carne. Note, su carne murió, porque el Espíritu de vida lo entregó, recuerde, en la cruz. Y habiendo dicho estas últimas palabras, el Señor Jesús entregó su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, Él entregó el espíritu de vida, el que le daba vida. Y entonces murió totalmente nuestro Señor. Ahora dice, pero fue vivificado en espíritu. ¿Qué significa eso? Significa que fue resucitado. La palabra vivificado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, significa recibir de nuevo la vida, ser vivificado, en este caso en espíritu. Note, no fue vivificado nuestro Señor por un electroshock aplicado, sino más bien por el espíritu de vida que Dios ordenó vuelva a entrar en él. ¿Nota usted? Lo mismo que la doctrina de las Escrituras dice, que nosotros somos carne animada y movida por espíritu de vida. El espíritu de vida se va y entonces nosotros quedamos muertos o en inexistencia temporal. Para la resurrección, el espíritu de vida es ordenado entrar en nosotros una vez que se haga la obra maravillosa de tejer todo nuestro cuerpo y tener un cadáver fresco. Y entonces ahí es donde entra el espíritu de vida. Desde luego, todo esto toma solamente segundos por el poder de Dios. Jacobo, llamado también Santiago, usa la doctrina fundamental hebrea sobre la constitución del hombre para enseñar por medio de una analogía. En Santiago, capítulo 2, verso 26. Ya habrá notado usted que la doctrina que maneja Pedro es la misma que manejó el Señor Jesús y es la misma que maneja el Antiguo Testamento. Es porque todos han aprendido de una misma fuente, han bebido. Ahora, Santiago bebe de la misma fuente y dice en el versículo 2:26 de Santiago, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, note, mire esa declaración, una declaración muy iluminadora. El cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. Pero mire la primera declaración que ha hecho, similar a la de Pedro, similar al Señor Jesús, similar a la de las Escrituras, es decir, la misma, idéntica. Pablo en sus cartas también habla lo mismo. Pero, ¿qué le parece lo de Santiago? El cuerpo sin espíritu está muerto. Es el concepto de la revelación bíblica. No está hablando de un alma inmortal, no está hablando de un alma descarnada al morir, no está hablando ninguna de esas filosofías platónicas, griegas, añadidas a la fe cristiana para torcerla, para dañarla, para malograrla, cuando los primeros creyentes apostataron de la fe, pasado el año 100 de esta era. Bien, Pablo en sus cartas habla del impersonal espíritu de vida. Como él habla en algún momento
de ese impersonal espíritu de vida, pero como consciente y como personal. Y la meditación interna del individuo, debido a que, ¿y por qué habla de esto? ¿Por qué es esto así? Debido a que el espíritu de vida activa el cerebro cuando está dentro de nosotros. Y por ende, activa la mente. Lo cual, como advierte Pedro, es cosa difícil de entender. Y los indoctos de la doctrina de las Escrituras, tuercen las palabras de Pablo, que se basa en las Escrituras, no siguiendo la línea trazada en la ley, en los profetas. De hecho, esta doctrina de origen hebreo no tiene nada que ver con la filosofía griega que domina el mundo cristiano el día de hoy. ¿Recuerdan ustedes a Pablo? Pablo está hablando de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, los cuales son de Dios, los cuales tenemos de Dios. O sea, en esa expresión que nosotros debemos honrar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios, Él está haciendo simplemente una feliz y gloriosa coincidencia con todos los demás escritores. Que luego quiera expresar de repente la totalidad de lo que es el hombre, añadiendo que el corazón, que la mente, que puede añadir muchas otras cosas más. Porque en esa repetición está precisamente la mención o está en todo caso resaltando que es la totalidad del ser la que se rinde o lo que se rinde al Padre Celestial. Pero la coincidencia de las palabras de la doctrina es maravillosa, es evidente, como se lo hemos mostrado en estos versículos que hemos podido ofrecerles en este día. En cada uno de estos versículos se habla de lo mismo, de Ezequiel 37. Cuando entra el espíritu de vida al cadáver fresco, pero cadáver, es que recién hay resurrección. Y en Apocalipsis 11, cuando el espíritu de vida que proviene de Dios, enviado de Dios, ingresa al cadáver de los dos testigos, los pone sobre sus pies, porque ingresa la vida. Esto nos enseña a nosotros palabras que debemos repetir. Nuestro lenguaje debe ser ese, el lenguaje de las Escrituras. Puede usted de repente darse una vuelta por lo que la Biblia nos informa acerca del anuncio del diluvio. Y en el anuncio del diluvio se puede notar claramente el concepto de las Escrituras. Cuando Dios dice, toda carne en que hay espíritu de vida. O sea, Dios amenaza la destrucción de toda carne en la que mora espíritu de vida. Ese es el concepto de las Escrituras. Concepto repetido por el Señor Jesús, los apóstoles y los discípulos. Mis queridos hermanos, un gozo poder compartir esto con ustedes. Anímense a hablar como Jesús. Anímense a hablar del espíritu de vida. Anímense a hablar de expirar el espíritu de vida. Anímense a hablar de exhalar el espíritu de vida. Anímense a tener las mismas palabras de nuestro amado Señor, porque el que se avergüence de sus palabras no heredará la vida, no heredará el reino de Dios. El que no pese las palabras del Señor Jesús para tenerlas en alto, el que se avergüence de sus palabras, no tendrá la vida. Recordemos a Pablo. Pablo dice que nosotros debemos definitivamente conformarnos a las sanas palabras que habló nuestro amado Señor Jesús y también basarnos sobre el fundamento de nuestra fe que está en los profetas. Ezequiel 37 es un buen ejemplo, y en los apóstoles, cuyas palabras les he mostrado hoy. Hasta la próxima, edificando en la fe.